Si hablamos de la carta a los Filipenses, tenemos que reconocer que es conocida como la epístola del gozo. En buena parte porque aún en medio de la prisión del apóstol, son frecuentes las afirmaciones de gozarse en el Señor y regocijarse en su favor. Algo que no se menciona mucho de la misma es que este libro también enfatiza en la unidad cristiana. Lo vemos en la oración del apóstol Pablo por la comunión de la iglesia en el versículos 4 y 5, o en la frase combatiendo unánimes en el versículo 27, ambas del primer capítulo. Pero sin duda dentro de esas palabras que se repiten por toda la epístola están sentir o sintiendo. Como vemos en el versículo 2 del segundo capítulo, cuando el apóstol pide que completen su gozo, sintiendo lo mismo, o en el capítulo 4, cuando ruega a Evodia y a Sintique, estas dos líderes, que tengan el mismo sentir en el Señor. Tengo que reconocer que esta palabra sentir en el Nuevo Testamento siempre me ha intrigado. Hace algunos años, mientras debatía con un amigo, él me decía que la mención de ella se refería a la unidad doctrinal de la Iglesia. Pero considero que aunque esa idea está implícita en la misma, sentir abarca mucho más. Para mí es como un mismo deseo o una misma meta en común. Tiene que ver más con voluntad que solo con ideas o definiciones. Pero si vamos a referirnos a Filipenses como la joya de la escritura que es, o a la palabra sentir, no podemos pasar por alto Filipenses capítulo 2 versículo 5, ese pasaje que tanto amamos y que nos habla de la unidad desde otro enfoque. Nuestra unidad no tanto en relación con los demás, sino nuestra unidad con el sentir de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 5 asegura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que si hemos de tener el mismo sentir de nuestro Señor y aplicarlo a nuestra vida diaria, debemos preguntarnos, ¿cuál es el sentir de Cristo? Creo que el apóstol nos da la respuesta a continuación cuando asegura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si soy sincero, tengo que admitir que se podría hablar mucho de esta porción. Nos podría ocupar la deidad de Cristo, pues el pasaje nos asegura que Él es de la misma sustancia del Padre. Podríamos preguntarnos también cómo Dios Hijo fue capaz o cómo pudo hacerse hombre. También nos podría ocupar el señorío de Cristo y cómo será el hecho de que toda la humanidad va a tener que doblar sus rodillas y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Esto dentro de muchas, pero muchas otras cuestiones de las cuales también habla esta porción. Pero no creo que esto sea el centro del pasaje, sino que el apóstol nos dice que el sentir de Cristo está dado en que Dios se humilló, Él se rebajó, Él limitó su estatus para hacerse hombre, Él se hizo menos y lo hizo con un propósito. Evidentemente nosotros no tenemos ni idea de a qué se refiere cuando se nos dice que nuestro Señor se despojó. No podemos ser empáticos o entender esta experiencia, pues nunca hemos sido Dios ni nunca lo llegaremos a ser. Solo podemos suponer que fue algo muy, pero muy serio. Pero detengámonos un poco en la humillación de Cristo. La Escritura dice que Él se despojó a sí mismo. Esto nos da la idea que Él disminuyó su naturaleza y su autoridad. Siendo Señor, se hizo siervo, nos dice el pasaje. Se hizo semejante a los hombres. Se hizo esclavo. Él sometió su voluntad, no solo al Padre, sino también a los elementos naturales. Él vivió, Él comió, Él experimentó la vida. Pero el pasaje también nos asegura que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo Él se hizo hombre, sino que Él también vino a vivir entre los hombres de la forma más humilde posible. Y su humillación fue a tal punto que por su propia voluntad fue a la cruz. La muerte de cruz, la muerte más despreciable en el tiempo de Cristo. Pero lo bello es que aquí está implícito el Evangelio. Podemos de alguna forma distinguir las buenas noticias de salvación. Es verdad que el pasaje no hace referencia claramente a la obra de la cruz o lo que propició. No nos dice como otras porciones que el Hijo se hizo pobre para enriquecernos, ni que Él se sacrificó
para salvarnos de nuestros pecados. Tampoco nos dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros ahora podamos ser justicia de Dios. Es verdad que no nos muestra el Evangelio claramente, pero hasta donde podemos ver, el apóstol Pablo en esta porción nos muestra que el Señor fue llevado a morir a la cruz. Y nos deja con ese sabor de deseo de preguntarnos, ¿y por qué? A lo que podemos responder, Dios Hijo se humilló para salvarnos a los hombres. Entonces esta porción nos habla claramente acerca de la humillación de Cristo. El mismo Dios se ha humillado, el mismo Dios nos ha dejado ejemplo. Y hay todo un contraste en el hecho de que Él, Jesucristo, por su propia voluntad, Él mismo se humilló. Pero es Dios, Dios Padre, quien le exalta. El pasaje nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, mostrando que no hay nadie como Él. Y es interesante que estos versículos nos muestran a Dios humillándose, al Hijo humillándose, al Hijo haciéndose hombre. Pero el pasaje no nos deja en esta escena de miseria y humillación, sino que nos lleva a la restauración y a la gloria. Dios le ha exaltado. Lo ha exaltado hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre de autoridad. Según el pasaje, los que se exaltaron por su propia decisión serán humillados. Dios los humilla. Toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Pero nos muestra que los que se humillan por su propia decisión, esto Dios los exalta. Y aquí también podemos ver el Evangelio en la exaltación de Cristo. ¿Cómo es que Dios le ha exaltado después de ser colmado con todo el pecado de la humanidad? ¿Con qué argumento claro? El pasaje realmente no nos da detalles en este asunto. Pero la verdad de que Dios exalta a los necesitados espirituales es también nuestra realidad. Como dijera el salmista, si miraras, oh Jehová, nuestro pecado, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Es maravilloso que el Evangelio de la Gracia trata de esto. Dios da vida a los muertos espirituales. Su reino pertenece a los pobres en el espíritu, y Él exalta a los humildes. Esto es un gran desborde de misericordia y favor. Y todo esto nos lleva a considerar y a actuar diferente en nuestro vivir. Filipenses capítulo 2, versículos 15, solo unos versículos después dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La humillación de Cristo debe motivarnos a vivir para y como nuestro Señor, siendo humildes y siendo luces que reflejen a la luz verdadera. La enseñanza de la humillación y exaltación de Cristo en este pasaje es consistente con toda la verdad de la Escritura cuando nos dice que Dios exalta a los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. El mismo Jesús también nos dice en Marcos 10 del 42 al 45, hablando acerca de la humildad, y en el 45 termina diciendo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por si fuera poco, también Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiera Dios que el ejemplo de nuestro Señor, su humildad, nos mueva a reconocer nuestra necesidad de Él y nos impulse a ser sensible con los demás cada día, pues esta es a la vez la única forma de ser realmente exaltado. Como dijera el apóstol en 2 Corintios capítulo 10 versículos 17 y 18, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que Dios alaba. Si este video ha sido de bendición para usted, puede apoyar este ministerio dándole like, suscribiéndose y activando la campanita para recibir contenido como este y también compartiendo este material con sus amigos. Es nuestro deseo que Dios le bendiga.